Ser podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. En una noche de viernes sacudida por un nuevo ataque contra el Capitolio. Un hombre ha atropellado a dos policías que resguardaban el Parlamento estadounidense, ha intentado herir a más agentes con un cuchillo, pero la policía lo ha abatido. Tanto el atacante como uno de los dos agentes atropellados han muerto. El sospechoso ha muerto, dos policías del Capitolio han sido trasladados a diferentes hospitales y con gran pesar les anunció que uno de nuestros oficiales ha muerto. Vamos a ir ahora mismo allí a Washington con la corresponsal de la SER, Marta del Vado, pero es que además estas últimas horas nos dejan otra noticia relacionada con Estados Unidos y que apunta a que, al menos geopolíticamente, el mundo post-Trump es bastante menos inflamable. Esta tarde se ha confirmado que Estados Unidos e Irán van a volver a negociar la semana que viene para retomar el acuerdo nuclear que Donald Trump hizo trizas en 2018. Por ahora van a ser negociaciones indirectas. Irán no acepta todavía, al menos, sentarse en la misma habitación que los enviados de Joe Biden. Así que por ahora las negociaciones se van a llevar a cabo con los socios europeos como intermediarios, pero es un paso importantísimo para salvar ese acuerdo que evitaría que Irán se dote de armas nucleares o que llegue a vender a terceros bombas atómicas. Esta noche en la mesa del análisis, Carlos Cue, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cristina Monge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un minuto y vamos a Washington. Hora 25. Aimar Bretos. Y con Marta del Vado, corresponsal en Washington. Marta, buenas noches de nuevo. Hola, Aimar, buenas noches. ¿Qué datos tenemos a esta hora de ese ataque contra la policía que protegía el Capitolio? Un ataque intencionado, insiste la policía. Sí, un policía ha fallecido y otro está herido en el hospital después de que un individuo empotrara su coche contra una barrera de seguridad frente al Capitolio. Cuando se ha bajado del vehículo, según la jefa de policía del Capitolio, tenía la intención de agredir a los agentes. La escuchamos. The suspect exited the vehicle with a knife in hand. El conductor llevaba un cuchillo en la mano e iba a arremeter contra los policías. En ese momento han abierto fuego contra él, quitándole también la vida. El presunto agresor no estaba fichado por la policía del Capitolio, no tiene relación aparente con ningún congresista o senador. Las autoridades creen, con la información preliminar que tienen hasta ahora, que no se trata de un ataque terrorista, Aimar. Y en principio, a esta hora, según dice la policía, la amenaza se da por superada. Sí, la policía asegura que la amenaza ha terminado en los alrededores del Capitolio, que está custodiado por la Guardia Nacional en estos momentos, y el FBI está investigando el motivo del ataque, que ha ocurrido hace solo 3 horas a la 1 de la tarde, hora local. En este momento han vuelto a blindar, en el momento del ataque, el Capitolio, bloqueando todos los accesos, como ya ocurrió el 6 de enero. La diferencia es que ese día todos los legisladores, los congresistas y senadores estaban dentro, votando para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones, y sin embargo hoy el Congreso estaba en receso, así que no había prácticamente nadie en el edificio. Y como la ciudad está en alerta desde entonces, el despliegue de las fuerzas de seguridad pues ha sido inmediato. Empezando por la de la propia policía del Capitolio, hemos visto a la jefa, a la portavoz de la policía del Capitolio, profundamente emocionada al contar que uno de sus agentes había muerto. Profundamente emocionada porque ha llegado a pedir a la población que rece por la policía del Capitolio, porque es un cuerpo que, Marta, ya perdió un agente en el ataque del 6 de marzo. De hecho, desde entonces, desde que aquella turba azuzada por Trump entró al Capitolio, toda esa zona tan céntrica de Washington estaba absolutamente blindada. Sí. Después de ese asalto al Congreso había diferentes amenazas de ataques contra edificios federales en Washington, así que, como dices, estaban blindados, empezando, por supuesto, por el Capitolio. Es verdad que hace un par de semanas empezaron a levantar el perímetro de seguridad más amplio, empezaron a restablecer el tráfico por la Avenida de la Independencia y por la Avenida de la Constitución, que es donde ha ocurrido hoy este ataque. Pero el Capitolio sigue protegido por vallas y por bloques de hormigón, igual que la Casa Blanca y que otros edificios federales, ante las múltiples amenazas de grupos radicales de extrema derecha y supremacistas blancos que surgieron tras la victoria de Joe Biden, azuzados, como decías, por el expresidente Donald Trump. Venga, volvemos contigo si hay cualquier noticia. Marta, gracias.
Hasta ahora, un beso. A la espera de que las circunstancias de este tan extraño ataque se aclaren más. Digo extraño porque, por un lado, la policía confirma que es intencionado, pero por el otro descartan que haya motivaciones terroristas. Por lo tanto, a la espera de que las circunstancias de este ataque se aclaren más, yo creo que es absurdo que nosotros estemos aquí especulando, intentemos adentrarnos en análisis. Así que vamos a centrarnos en otra de las noticias muy importantes de este viernes y que tiene que ver con la vacunación, con la parte económica o las consecuencias económicas de la vacunación. Acabamos de empezar el año, el segundo trimestre del año. El mundo lleva 3 meses vacunando a diario y a destajo para recuperar la vida que llevábamos antes de la pandemia. Y digo a destajo porque es seguro que todos los países están haciendo lo que pueden, pero no todos llevan la misma velocidad. Se han administrado ya unos 600 millones de dosis en todo el mundo, el 2% aproximadamente de la población mundial está inmunizada, pero hay enormes diferencias en los ritmos de vacunación. Mientras en Israel más de la mitad de la población ya está vacunada, mientras en Estados Unidos o en Reino Unido ya han aplicado 40 dosis por cada 100 habitantes, en la Unión Europea solo 13 de cada 100 habitantes ha recibido al menos una dosis. España está junto a Dinamarca, Italia o Alemania, con alrededor del 7% de la población vacunada. Y en las últimas horas, como les decía, hemos conocido datos muy concretos de los efectos económicos de esta vacunación, empezando por Estados Unidos. Datos que demuestran que quienes van más rápido en su proceso de vacunación empiezan a ver un impacto sustancial en su economía y en su empleo. Víctor Olazábal, buenas noches. Buenas noches. Las primeras señales, como decías, llegan desde Estados Unidos. El desempleo de marzo ha caído en 0,2 puntos respecto a febrero, lo que reduce la tasa de paro y se queda en el 6%. Los buenos datos en el mercado de trabajo han superado incluso las estimaciones de los analistas, que creían que se sumarían 675.000 trabajadores en el último mes, pero se han sumado más de 900.000, el mayor aumento desde agosto. Donde se ha notado, y esto es importante porque son algunos de los sectores más afectados por la pandemia, es en el ocio, en la hostelería, la educación y la construcción. Y también se ven señales en Reino Unido, otro de los países que más rápido avanza en el proceso de vacunación, con más de 30 millones de personas con al menos una dosis. Reino Unido empezó la semana con subidas en las bolsas y ese optimismo se ha ido confirmando con más datos en los últimos días. Por ejemplo, se están recuperando las ventas en negocios minoristas, no las ventas online, que han sobrevivido bien a la pandemia por los confinamientos, las ventas físicas, que ahora han llegado a niveles anteriores a la pandemia. También el desempleo en Reino Unido va mejor de lo que se temía en verano, de hecho ha caído a principios de este año, y también se ve esperanza en otro dato: los ahorros acumulados, que han sido récord y que se espera que sean el principal impulsor de la expansión del consumo. 18 de la noche, 9:08 en Canarias. Emilio Ontiveros, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Presidente de Analistas Financieros Internacionales. Emilio, parece que la vacunación empieza a tener un impacto económico claro. Sí. Y la caída de las infecciones, Aymar, ¿no? Porque recuerda que el invierno ha sido muy malo, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, como tú dices, el acceso de vacunaciones ha hecho que las infecciones hayan caído de forma significativa. Y las empresas han sido al mismo tiempo muy ágiles, ¿no?, en reanudar su producción. Yo añadiría un elemento, fíjate, que ha sido muy fortalecedor de la confianza, que ha sido los anuncios de Biden. Marzo del 2021 va a quedar registrado en la historia como el anuncio, la confirmación por parte de las cámaras, además, de un paquete de estímulos sin precedentes, de 1,9 billones de los nuestros de dólares, ¿no? Bueno, eso va a suponer una alegría notable a la economía y ya ha reforzado los estados de ánimo, el optimismo y sobre todo la mayor certeza, ¿no?, asociada, como tú decías, al éxito de las vacunaciones, pero por otro lado a la reanudación de la actividad económica. Bueno, explican que haya caído, como habéis dicho, la tasa de desempleo al 6%, pero que se hayan creado más de 916.000 puestos de trabajo en muchos sectores, no solamente como ocurrió en febrero o en enero, que en febrero se crearon 468.000, solo entre comillas, ¿no?, sino que ahora hemos visto prácticamente en todos los sectores, como habéis dicho, en el comercio al por menor, pero en la construcción, en las manufacturas, etcétera. Yo creo que la economía americana ha entrado en una fase de marcado optimismo que sobre todo se está traduciendo en niveles de empleo sin precedentes, ¿no? ¿Y la nuestra en qué punto está, Emilio? Pues más agarrotada, como toda Europa. La nuestra no se desmarca, ¿no?, del tono de Europa, que está acusando los efectos de una falta de coordinación
en el tratamiento sanitario y en especial en el suministro de las vacunas, ¿no? Eso hace que el empresariado, incluso en sectores tan sensibles como el nuestro, como son los servicios y en particular el turismo, pues todavía al día de hoy no acaben de manejar con absoluta certeza si lo que queda de año va a ser un año mínimamente normal, que difícil, o otro año perdido, ¿no? Entonces yo creo que en toda Europa, fíjate la información que está llegándonos de Alemania es también inquietante, ¿no? Porque el éxito en el tratamiento de la pandemia es muy difícil de conseguir ahora mismo, ¿no? En una economía tan bien organizada, tan bien coordinada administrativamente como es Alemania, pero bueno, los datos de Francia campan también por sus destinos, ¿no? Y eso está condicionando las expectativas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es una mejora de los estados de ánimo, en definitiva, de todo el mundo, de consumidores y empresarios. Y en Europa, una espera demasiado larga en lo que es la consecución de éxitos similares, ¿no? No entendemos. Esta sí que es una lección. Yo creo que es el peor episodio en el tratamiento de la crisis, porque fíjate que lo ha hecho bien el Banco Central Europeo, lo hizo bien en el verano la Comisión, anunciando ese plan de recuperación europeo, pero en la coordinación de las vacunas, aparte de mala suerte, creo yo, ha sido mala, ha sido una gestión deficiente. Y lo peor que le podría pasar ahora a la economía, Emilio, entiendo que es que las vacunas empiecen a demostrar una efectividad de muy poco tiempo, o que incluso haya alguna cepa del coronavirus que demuestre insensibilidad respecto al efecto de la vacuna. Eso podría ser el peor de los escenarios, porque ahí se desplomaría todo. Eso es un escenario, claro, Aymar, llevas toda la razón. Eso, mira, la decepción agarrota decisiones económicas, ¿no? La gente se atrinchera, los empresarios se lo piensan dos veces, el consumo sigue contenido y, como habéis señalado, y ese es un denominador común en otras economías, la tasa de ahorro se va arriba, ¿no? No deja de ser paradójico que con tipos de interés por los suelos y con necesidades pendientes de cubrir, la tasa de ahorro de la familia media española sigue ascendiendo, ¿no? Y eso no es sino el reflejo de ese efecto precaución, de ese efecto desconfianza, en definitiva, que era el que tú señalabas, muy estrechamente asociado a la decepción en la lucha contra el virus, ¿no? Una última pregunta, Emilio, los ERTEs, ¿hasta cuándo se debe y se puede seguir prorrogando este escudo laboral de emergencia que está siendo fundamental? Pues fíjate, Aymar, lo primero que hay que partir es de la evidencia que ya tenemos, de la experiencia, y es que los ERTEs han tenido un funcionamiento neto claramente positivo, ¿no? Un trabajo reciente del Banco de España así lo atestigua, ¿no? Es verdad que no es completamente favorable, porque habrá una parte de trabajadores sujetos a ERTE hasta ayer que dentro de 3 días pueden ir directamente al desempleo, pero en la medida en que efectivamente las finanzas públicas lo permitieran y la complicidad de Europa, de la Comisión Europea, lo amparara, yo creo que habría que mantener, porque una parte muy importante se traduce en ocupación, aunque sea ocupación asistida, ¿no? Con ese paraguas que son los ERTEs, ¿no? Pero creo que merece la pena. Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, te agradezco como siempre que estés aquí con nosotros. Aymar, un abrazo fuerte. Un abrazo. La vacuna es la única esperanza, es el único asidero que tenemos ahora mismo, por lo que estamos escuchando, por los datos que hemos escuchado. En aquellos países en los que a más gente se ha vacunado es donde más se está tirando la economía. La vacuna es el único asidero. Todo gira absolutamente en torno a la vacuna y todos los gobiernos están intentando vacunar lo más rápido posible, pero hay problemas de abastecimiento de vacunas. Eso es un problema, de todas formas, si nos lo hubieran dicho hace 6 meses que el problema iba a ser todos firmábamos. No nos olvidemos que hace 6 meses o hace 9 meses, teníamos serias dudas de que hubiese vacuna. Y ese era el gran drama, y Ontiveros y todos los expertos económicos decían todo lo que se retrase la vacuna, la economía no se recuperará, porque hace falta un horizonte. El horizonte existe ahora, hay vacuna y hay un problema de producción.
Y es un problema muy serio porque efectivamente, como decía Ontiveros, es muy sorprendente que sobre todo la Unión Europea, que es uno de los grandes polos económicos del mundo, que tiene empresas que fabrican vacunas, que tiene la tecnología, que tiene todo, en fin, sobre todo el dinero y la capacidad económica para hacerlo, lo esté haciendo mucho peor que Estados Unidos o incluso que el Reino Unido, que se acaba de salir de la Unión Europea. Pero eso es visto desde la Unión Europea. Pero si lo vimos desde España, si pensamos por un minuto lo que habría supuesto este proceso sin Unión Europea, que estemos vacunando por encima, los datos recientes, lo que estabas tú dando antes, que los datos estén por encima de Alemania. ¿Nos imaginamos lo que podría pasar si la Unión Europea no hubiera pactado, como pactó, que las vacunas se distribuyan de forma uniforme dentro de la Unión Europea y, por tanto, un país como Alemania, que tiene una de las empresas punteras, BioNTech, una de las empresas punteras de la vacunación, tendría preferencia y, por tanto, España estaría evidentemente al final de la cola porque no tenemos esa producción de vacunas, o tenemos una pequeñísima producción, pero no tenemos empresas que hayan conseguido esa vacuna todavía. Nos imaginamos lo que significaría ahora mismo que no se hubiera conseguido. Quiero decir, todo es cuestión de cómo lo miremos, ¿no? Evidentemente la Unión Europea no lo está haciendo bien, eso es una evidencia y negarlo es ridículo y lo estamos haciendo realmente bastante mal, mucho peor de lo previsto. Pero nos imaginamos lo que pasaría para un país como España o un país como Portugal si no estuviéramos vacunándonos al mismo ritmo con los alemanes o incluso por encima, porque la distribución es de alguna manera, la controla la Comisión Europea y por tanto es de alguna manera igualitaria. En fin, lo vemos con lo que está pasando en otras zonas del mundo, ¿no? Con lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, en muchos países que están teniendo un montón de problemas, no hablemos de otros países del mundo. Estamos con una situación muy complicada ahora mismo, son las semanas seguramente más complicadas porque por mucho que el gobierno nos quiera decir, los planes no se están cumpliendo. Hoy en el país hacíamos un análisis exacto y es evidente que por mucho que el gobierno nos diga que se están cumpliendo los planes, no es verdad. Estamos por debajo de los planes. Tendríamos que haber vacunado ya al 80% de la población mayor de 80 años y no ha sido así. Pero una cosa es que estemos por debajo de los planes y otra cosa es que no tengamos un horizonte. La vacuna existe, hay un problema de producción que todos los expertos nos dicen que se va a resolver en las próximas semanas y que se aumenta exponencialmente porque se están buscando y encontrando fábricas que lleva un tiempo lograr que esas fábricas logren millones de vacunas, pero estamos en el camino de salida, ¿no? Precisamente, yo estoy la palabra ahora mismo de Prada de Monge, pero precisamente sobre la producción y fabricación de las vacunas. Esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha explicado que ha mandado al Comité Europeo de las Regiones una carta en la que pide revisar el sistema de patentes para solucionar la escasez de vacunas. No habla de expropiar patentes, pero sí de que las empresas que han conseguido la vacuna no sean las únicas que puedan producirla, porque si no los plazos pueden eternizarse con el riesgo que eso implica. Víctor. Eso es, Ximo Puig quiere modificar el reglamento de patentes para que terceras empresas puedan ayudar a producir las vacunas ya aprobadas por las farmacéuticas. Hay que ir, dice, o bien hacia la suspensión temporal de patentes para tratar el COVID, o bien hacia una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica. Todo eso, dice, no es expropiar. Hay un debate jurídico abierto y que puede facilitar en cualquier caso que haya más farmacéuticas que puedan producir, incluso con las indemnizaciones necesarias. Yo no quiero hacer ninguna expropiación de ningún tipo que no sea lógica en una sociedad de mercado. El presidente valenciano sostiene que el acceso a las vacunas no puede estar determinado ni por el poder adquisitivo de cada territorio ni tampoco por los intereses privados de los laboratorios. Se apoya en la lentitud de la vacunación en Europa, alertada por la propia OMS. Si hay más productores, hay más dosis, se agiliza el proceso y se evita la enorme brecha de desigualdad que provocaría no llegar a una vacunación universal. Dice Puig que ha compartido todo esto con otros líderes regionales europeos y deja una última conclusión. Ni el mercado ni la burocracia pueden ser obstáculo a la ciencia y a la salud ante una pandemia global. ¿Qué te sugiere, Monge, esta propuesta de Ximo Puig? ¿Es un debate viable? ¿Es un brindis al sol? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un debate que lleva ya unos días rondando por ahí. Hay que por poner en contexto un poco, ¿no? Que fíjate, en Estados Unidos, un país poco sospechoso de querer expropiar la propiedad privada ni cosas por el estilo, se ha forzado o se ha impedido de alguna forma a la colaboración de las empresas farmacéuticas con otro tipo de compañías con este objetivo de que sean más las que puedan producir. Cuando hablamos de vacunas, a veces se nos olvida que hay muchas fases, ¿no? en ese suministro de las vacunas. En primer lugar, hay que tener la vacuna, que es la parte de investigación científica que consigue dar con la fórmula y hacerlo real. Luego hay que producirla.
Luego hay que distribuirla. Y finalmente hay que suministrarla. Fijaros que son 4 pasos diferentes. Y a veces hablamos de vacunación y metemos todo en el mismo. Y es distinto. Entonces, efectivamente, una cosa es aquellos laboratorios, aquellas empresas farmacéuticas que han tenido la suerte de conseguir esa vacuna. Por cierto, muchas de ellas, por no decir todas, gracias también a investigación primaria que venía ya hecha gracias a fondos públicos, de universidades, de institutos de investigación, etcétera, y de los que se han nutrido también. Entonces, muchas de esas empresas que han conseguido tener la vacuna, luego no tienen capacidad suficiente como para producirla a un ritmo que llegue de forma satisfactoria al conjunto del planeta. Fijaros lo que estamos hablando, que decía Carlos muy bien, ¿no? Qué mal están llegando las vacunas, qué tarde, qué falta de suministros, y lo estamos diciendo desde un rincón muy privilegiado del mundo. ¿Qué estaríamos diciendo si estuviéramos en Somalia, si estuviéramos en el Cuerno de África o si estuviéramos en Latinoamérica, ¿no? En otros sitios? Y o sea que así todo, resulta que esto lo estamos sufriendo estando en este rincón privilegiado del mundo que es Europa. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que activar mecanismos que ayuden a que esa segunda fase de producción, una vez que se tiene ya la fórmula, una vez que se tiene la vacuna, ver cómo se puede producir de una forma mucho más ligera y más amplia para que llegue al conjunto del planeta. Fórmulas hay muchas de carácter jurídico, se pueden hacer muchísimas, pero por ejemplo, esta especie de joint venture, ¿no? Esta especie de alianza o de cooperación que se ha planteado en Estados Unidos para que haya acuerdos entre quien tiene la vacuna y quien puede producirla, puede ser una de ellas. ¿Significa eso expropiar? Para nada, en absoluto. ¿Significa eso eliminar las patentes? Tampoco. Hay que buscar la fórmula para que no entremos en un terreno de inseguridad jurídica, pero obviamente ese es uno de los aspectos en los que hay que avanzar, porque fijaros Europa, la superpoderosa Europa, cuna de la ilustración, de la ciencia, del Estado de Derecho, y fijaros que en este privilegio que tenemos de Unión Europea, mirado desde España también, ¿no? Como se decía antes, qué bien que estamos en Europa, porque si no nos hubiera ido mucho peor, pero qué mal que lo está haciendo Europa. Yo creo que las dos cosas son ciertas, no son contradictorias. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo es poner en marcha medidas que de alguna forma ayuden a eliminar esas trabas para que esa segunda fase de producción se pueda acelerar. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, no, yo lo veo, yo diría que Chimo Puig se queda corto, ¿no? Yo creo que la obligación primera de un Estado es garantizar el aprovisionamiento de los bienes de primera necesidad, ¿no? Y del mismo modo que el Estado tendría que intervenir si las compañías eléctricas, por ejemplo, no garantizasen el flujo eléctrico o cualquier otro bien de primera necesidad. Yo creo que en una situación como la presente, naturalmente que sí. Naturalmente que se deberían tomar medidas excepcionales. Lo que ocurre, naturalmente, es que los estados están maniatados por un poder plutocrático cuya representación más próxima, en nuestro caso, es la Unión Europea, que es la que garantiza una serie de legislaciones que impiden cualquier tipo de osadía en este sentido, ¿no? Hombre, antes decía Carlos Cue que imaginémonos que no estuviésemos en la Unión Europea. Pues hombre, nos lo podemos imaginar fácilmente. Podríamos estar, por ejemplo, en Israel con más de la mitad de la población ya vacunada, ¿no? Por ejemplo. No veo la relación entre estar en la Unión Europea y poder garantizar una distribución de las vacunas. ¿Tú crees que tenemos porque los mismos? Las naciones soberanas, como es el caso de Israel, ¿crees que tenemos pueden entablar relaciones comerciales o incluso pactos bilaterales con otras naciones que produzcan estas vacunas y asegurarse un suministro mucho más eficaz? Uh-huh. Imaginémonos, por ejemplo, una España que esté fuera de la Unión Europea, que hubiese estado fuera de la Unión Europea, pues a lo mejor hubiera tenido unas relaciones magníficas. Pues pienso, por ejemplo, con Rusia, donde, por cierto, la vacuna la produce el Estado, ¿no? O empresas que dependen del Estado, por cierto. De manera que yo no creo que la Unión Europea nos fortalezca en esta situación, sino que por el contrario nos debilita. Nos debilita en primer lugar porque es una vergüenza que las empresas que se han dedicado a la producción de esta vacuna coticen en bolsa. Al cotizar en bolsa, estas compañías han pegado un pelotazo monstruoso, se han enriquecido de forma absolutamente injusta
a costa precisamente de la necesidad que ha generado esta enfermedad, y luego además no garantizan el suministro en las condiciones que se pacta, porque no olvidemos que ya son varias las compañías farmacéuticas que no han cumplido con los pactos que suscribieron en cuanto a la producción y distribución de estas vacunas, ¿no? De manera que todo lo contrario. Yo creo que estamos maniatados porque los estados europeos en estos momentos carecen de la soberanía suficiente como para hacer medidas yo diría tan moderadas, tan absolutamente moderadas como las que propone el presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Tú crees que nosotros somos comparables a Israel, sinceramente, en tamaño, en vinculaciones con la industria, precisamente con la industria farmacéutica de Estados Unidos, con las vinculaciones que tiene Israel, con las cosas que han pasado en Israel? Claro, no somos comparables, sobre todo porque somos un país que nos han convertido en una colonia, nos han convertido en proveedor de servicios turísticos. ¿Tú crees que somos proveedores de servicios turísticos de los alemanes? Sí, básicamente sí. Bueno, hemos destruido nuestra industria. Yo iría un poco más. Entre otras razones, lo de Chimo sería imposible porque seríamos probablemente incapaces de fabricar, de producir esa vacuna hoy por hoy, porque nuestra industria está hecha añicos. Yo separaría lo de Chimo Puig, que me parece una petición bastante razonable, que ojalá se hiciera. Efectivamente creo que eso no lo puede hacer un país solo. Ojalá la Unión Europea se pusiera en serio, pero efectivamente estoy de acuerdo ahí con Chimo Puig y con todo el mundo que ve que la Unión Europea no va por ese camino. Ojalá la Unión Europea, que efectivamente es de los pocos sitios que tiene poder con Estados Unidos o con el Reino Unido, con las grandes potencias mundiales, para decir basta ya, esto es un asunto de primera magnitud mundial y este tema de las vacunas lo podemos gestionar de otra manera, por supuesto. Una cosa es eso y otra cosa es que nosotros, si estuviéramos fuera de la Unión Europea, nos podamos comparar con la situación de Israel, que tú sabes que es un país muy particular, con unas vinculaciones muy particulares con Estados Unidos, con la industria farmacéutica, y que además, según todos los que están analizando el asunto, que efectivamente es muy llamativo lo que ha pasado en Israel, y solo ha pasado en Israel, es muy llamativo cómo lo ha hecho, es muy llamativo también los impresionantes sobreprecios que probablemente se han pagado, pero sobre todo se ha convertido en una especie de lugar de ensayo para las grandes farmacéuticas que lo han convertido, porque tienen esa habilidad enorme, que hay que reconocerle al Estado de Israel, de tener esos enormes vínculos con la industria farmacéutica y con las grandes industrias en general. Israel es particular siempre, en casi todas las cosas Israel suele acabar siendo particular. Compararnos, no quiero decir, yo de verdad lo creo sinceramente, y lo he dicho en serio y lo mantengo. Si España, con las dimensiones que tiene, con la industria, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, que no es de las más potentes del mundo en cuestiones de investigación farmacéutica, con la realidad económica que tiene y con las 45 millones de personas que somos, si España esta barbaridad de la pandemia mundial le toca fuera de la Unión Europea, desde luego no estaríamos en los niveles de vacunación que estamos ahora y tendríamos unos problemas muy serios, y sinceramente no creo que un vínculo con Rusia fuera la solución. Yo creo que estaríamos pasando, puede ser, pero yo creo que estaríamos pasándolo bastante mal. Tenemos el caso de Hungría. Hungría en estos momentos tiene vacunada a una cuarta parte de su población. ¿Por qué la tiene vacunada? Bueno, pues porque Hungría decidió que no le bastaba con las imposiciones o con el reparto que hacía la Unión Europea, y que ellos, a través de pactos bilaterales, iban a conseguir una provisión suplementaria de Rusia. La vacuna rusa, por cierto, los estudios científicos que se han hecho, porque al principio se trató de denigrar esta vacuna, como todos sabemos, la propaganda antirrusa pues quiso pintarla como una especie de bálsamo de Fierabras, ¿no?, que no servía para nada, pero bueno, los estudios científicos ya han demostrado que tiene una eficacia elevadísima, ¿Y por qué la Unión Europea no autoriza la compra y distribución de la vacuna rusa? ¿Lo hace por motivos de salud de los ciudadanos europeos, o lo hace por otras razones? ¿O lo hace porque tiene que obedecer las consignas de una determinada política internacional que son más importantes para ella que la salud de sus ciudadanos? Oye, hablando de la salud de los ciudadanos y de la Unión Europea, hoy hay un segundo país europeo que ha dejado de suministrar AstraZeneca a los menores de 60 años. Ya lo hizo Alemania al principio de la semana, y esta tarde se ha sumado Países Bajos.
ellos mismos reconocen que siguen sin poder establecer un vínculo directo entre los trombos que investigan y las vacunas. 5 trombos, 400.000 dosis puestas, pero dicen que les preocupa y mucho lo que están viendo. Corresponsal en La Haya, Iman Rachidin. La vacunación con AstraZeneca se paraliza de forma temporal durante unos días. No se sabe exactamente hasta cuándo, pero al menos hasta que la EMA se pronuncie en torno al próximo miércoles sobre sus conclusiones tras una investigación de casos raros de coagulación sanguínea detectados en pacientes que recibieron unos días antes esta misma vacuna. Solo se seguirá usando en mayores de 60 años. Hoy Países Bajos ha informado de 5 casos de mujeres de entre 25 y 65 años con trombosis en combinación con un número reducido de plaquetas, y una de ellas ha fallecido por una embolia pulmonar extensa que ha desarrollado durante los 10 días posteriores a la vacunación. No está clara la relación de AstraZeneca con estos casos, pero el gobierno holandés peca de cauteloso y dice pulsa el botón de pausa como precaución. Aquí en España sí se está inyectando AstraZeneca a los menores de 65 años. Esta Semana Santa la campaña de vacunación ya no solo de AstraZeneca, sino del resto de marcas también ha seguido activa, pero a medio gas en algunos territorios, con diferencias sustanciales entre comunidades. Este que van a escuchar es el mapa de la vacunación en España durante la Semana Santa, construido con la información recopilada por las emisoras de la cadena SER. Sonia Ballesteros, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Todas las comunidades se están vacunando hoy, pero no a todos los grupos de edad ni al mismo ritmo, y algunas tampoco lo van a hacer durante todos los días de esta Semana Santa. Los casos que merecen la pena ser destacados por distintos son los de Madrid, que sigue a buen ritmo vacunando a los que tienen entre 60 y 65 años en 2 grandes instalaciones, el Zendal y el Wanda Metropolitano, pero es la única comunidad que paraliza la vacunación a los mayores de 80 años porque ha decidido cerrar los centros de salud, que es donde a este grupo les administra las dosis. Destaca también el caso de la Comunidad Valenciana, la única que suspende la vacunación el domingo y el lunes, 2 días festivos en esa comunidad en los que no se administrará ni una inyección. Aragón será la comunidad que menos dosis ponga estos días de fiesta porque ha decidido parar la administración de AstraZeneca. La razón es que hace unos días escaseaba esta vacuna, pero es que hoy esa comunidad ha recibido 28.000 dosis. Pese a ello no ha modificado los planes y solo va a poner unas 1.000 vacunas a mutualistas mayores de 80 años. Cataluña va a priorizar la vacunación del grupo entre 60 y 65 años, aprovechando que hoy ha recibido 168.000 dosis de AstraZeneca. Está buscando a 38.000 personas de esa franja de edad para que se presenten estos días en los centros de vacunación, y eso que ya había programado vacunar a 75.000 más de esa edad en los próximos 5 días. Y esto es solo parte de ese mapa de la vacunación en España. Pueden entrar ahora mismo en cadenaser.com y encontrar ahí una información completa con el desglose de qué se está vacunando, cómo se está vacunando, cuándo se está vacunando y a quién se está vacunando en cada comunidad autónoma, porque realmente que nada se parece a nada dentro de los 17 modelos de vacunación que hay en España. Les recomiendo que lo vean, porque es que nada se parece a nada. Monge, ¿la gestión descentralizada de la vacunación era incompatible con una mínima coordinación? No, para nada, en absoluto. De hecho, yo creo que será el gran reto que teníamos por delante y que pone de manifiesto una vez más la necesidad de tener estructuras de coordinación de carácter federalizante, de alguna manera, que permitan asumir estos retos de forma compartida, ¿no? Es muy difícil entender cómo existen esas diferencias entre comunidades autónomas partiendo de una base. Y la base es que yo creo que tenemos ya aquí en este caso una evidencia clara de que la administración pública, en este caso la sanitaria, es bastante buena para gestionar la inercia, es decir, para gestionar cosas que ya están previstas, ahí la maquinaria está muy engrasada, pero es muy lenta para reaccionar ante cosas que no están previstas. De tal manera que llevamos ya un año de pandemia, llevamos ya unos meses intentando vacunar y todavía no están puestos en marcha dispositivos que permitan tomar decisiones con agilidad. Por ejemplo, se aduce en ocasiones a decir, bueno, es que tenemos que cerrar espacios para vacunar porque el personal sanitario necesita vacaciones o no hay personal sanitario suficiente, etc. ¿De verdad no ha sido posible en todos estos meses crear una estructura ágil de negociación con los sindicatos en la administración pública sanitaria para ir viendo cómo se pueden ir solventando este tipo de cuestiones? O sea, todavía estamos en esas. Que decir, llegan unas vacaciones, llega un fin de semana, llega un puente, ¿no? Y efectivamente el personal sanitario necesita descansar, necesita sus vacaciones o pagar horas extras o lo que sea en cada caso, ¿no? Y todavía no tenemos un mecanismo ágil que permita eso, por comunidades autónomas, pero también impulsado desde el Estado
dejado como una forma de coordinación. Entonces, a partir de ese momento de que eso no existe, luego ya cada comunidad autónoma pues presenta sus peculiaridades. Hay un tema que se nos olvida siempre. Estabais antes hablando del tema de Europa, ¿no? Si no estuviéramos en Europa, en los diferentes países, y lo podemos hacer también trasladándolo a las comunidades autónomas, que es cuestiones de naturaleza sociológica, que es muy importante. Estaba diciendo antes Juan Manuel, oye, si estuviéramos en Israel, es curioso, pero si vamos mirando las incidencias, las tasas de vacunación por país, te encuentras con países como Israel, que es el que comentaba, pero el siguiente son los Emiratos Árabes Unidos. Qué curioso. Muy cerquita de ellos aparece Chile. Por supuesto está Estados Unidos por medio. Hay características de carácter sociológico comunes entre ambos que, por ejemplo, tienen que ver mucho con sociedades muy autoritarias y sociedades muy militarizadas, donde en un momento determinado se dice hay que vacunar y se plantea una estrategia casi militar para vacunar, ¿no? Eso tiene muy poco que ver con la realidad europea. Yo diría que afortunadamente, aunque luego en el caso de las vacunas nos esté costando, ¿no? Pero bueno, hay otras alternativas para conseguirlo. Y yo creo que en las comunidades autónomas pasa lo mismo. Hay también cuestiones de carácter sociológico que hay que analizar, porque están debajo tanto de la incidencia, tanto del incremento de la pandemia, como también de las dificultades de la vacunación. Pero yo insisto en esa idea de cómo es posible que con tantos meses que llevamos ya intentando poner vacunas, todavía no tengamos esos mecanismos ágiles que permitan solventar todas las dificultades que hay, que seguro que son muchas, pero todas son solventables. Sí, no, y además, evidentemente son países además muy pequeños y muy aislados. El caso de Israel es paradigmático porque es un país que se ha tomado, que las industrias farmacéuticas, y además hizo un acuerdo el gobierno de Israel, por cierto, en pleno proceso electoral, que evidentemente le ha salido bien, pero que era un ensayo piloto en el que le daba a las farmacéuticas justo lo que necesitaban, que es todos los datos sanitarios, y de hecho hay mucha polémica en Israel con eso, todos los datos sanitarios de todo un país a su disposición para convertir a un país entero de 6 millones de personas en una especie de proyecto piloto de la vacunación en el mundo. Y efectivamente, los datos indican que ha ido bien, pero evidentemente eso no se puede hacer en un país de la Unión Europea. Eso es mucho más complicado y no se puede hacer en países tan abiertos como España, donde no es lo mismo el aislamiento de Israel con la apertura que hay en España. En fin, todas las comparaciones son insoportables, pero además es verdad que la Unión Europea, sí, es que es evidente que la Unión Europea está fallando en la distribución de las vacunas y en multiplicar la producción. Pero no nos olvidemos que la Unión Europea, decías antes el caso de Rusia, la Unión Europea, es que, Juan Manuel, parece como que la Unión Europea está queriendo matar gente para no vacunar con la vacuna rusa. O sea, hay una serie de procedimientos que en la Unión Europea son muy lentos y que efectivamente... pero no tanto, pero de verdad pero no efectivamente os tanto en Israel no, pero quiero decir que tú has planteado que se está haciendo por una cuestión de geoestrategia. Yo lo de la vacuna rusa, sin duda alguna, vamos a ver, ninguna duda. Lo de la vacuna, no, sí, caben dudas porque la derivación directa de tu afirmación es que hay señores en la Comisión Europea dispuestos a que mueran millones de personas con tal de no darle la vacuna rusa. Es que no es así, es evidente. Quiero creer que no es así. Quiero creer que no es así. Hay unos trámites más complejos. Científicos contrastados. Es una de las vacunas más eficaces que se han fabricado, sin embargo no la autorizan. Están en fase de autorización. En cualquier caso, no nos centremos. Vamos a ver, ahí tenemos al Reino Unido. El Reino Unido es un país donde el 60% de la población ya ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna, ¿no? Y repito, tenemos el caso de Hungría, tenemos el caso de Hungría, que es un país de la Unión Europea, pero que dijo que no, que ya basta, ¿no? Que ya basta. Oye, que ¿por qué pudiendo llegar a un pacto bilateral con Rusia? Y por cierto, se me ocurren pocas naciones que tengan más razones históricas para detestar a Rusia que Hungría. ¿Pero tú de verdad crees que es una cuestión de detestar o no detestar, o es una cuestión científica de esperar a las comprobaciones que ya están y que evidentemente va a entrar? De verdad que hay unos trámites. No, bueno, sí, básicamente lo que quería señalar es que no, yo cuando puse el ejemplo de Israel es porque es el país que más avanzado está en la administración de la vacuna, pero hay otros muchos países, repito, el Reino Unido, probablemente el Reino Unido, si perteneciera a la Unión Europea como perteneció hasta hace 4 días, pues seguramente iría mucho más retrasado, ¿no? Porque las vacunas, más allá de que las produzca una empresa o
o las hayan desarrollado investigadores que están vinculados con el Reino Unido, pues tendría que aguantarse y acceder al reparto que ha arbitrado la Unión Europea. Pero bueno, ahí tenemos una nación como Hungría que ha dicho que no le vale con eso y ha comprado vacunas chinas y ha comprado vacunas rusas, ¿no? Entonces, vamos a ver que en España se están produciendo chapuzas que probablemente la sanidad española y las comunidades autónomas no están probando su capacidad y tampoco la capacidad organizativa del gobierno español, sin duda. Pero yo creo que el problema de fondo es que la distribución, o sea, las vacunas que nos llegan son mucho menores a las necesidades que tenemos, por no hablar, naturalmente, de cómo precisamente porque esa distribución es muy mala y al final nos tenemos que conformar con la famosa AstraZeneca, nos estamos saltando todos los protocolos sanitarios que en un principio se establecieron, según los cuales las edades prioritarias serían, bueno, las edades más avanzadas, y aquí se está vacunando a mansalva a personas de 60 años, mientras que, por ejemplo, la franja entre 70 y 79 es casi una franja inédita, y todo eso es por culpa de las escasas vacunas que nos llegan. Y en último extremo, sí, yo creo que ha superado ya los 20 segundos, que ha superado ya los 20 segundos. Pero te das, solo por terminar una cosa, pero te das cuenta de lo que estás diciendo. Estás diciendo que si el Reino Unido fuera de la Unión Europea, como tendría que repartir las vacunas con nosotros, los españoles, o con los italianos, pues efectivamente les iría peor. Es que justo eso es lo que está pasando, que somos 27, que hay que distribuir a muchas personas, y lo que está pasando, lo que está pasando es que somos países sin soberanía y por lo tanto no podemos alcanzar pactos bilaterales con otras naciones que tengan excedentes de vacunas. Eso funciona solo. José Manuel, tenemos que someternos a unas directrices. En el caso que has dicho de Reino Unido, es clarísimo, porque el Reino Unido está mejor porque no ha tenido que repartir con los demás, porque lo que está poniendo es fundamentalmente AstraZeneca, que es la suya. Es que lo que tiene efectivamente el Reino Unido, al ir solos y tener producción local, no ha tenido que repartir. Como los españoles, y estamos hablando desde una radio española. Hombre, sí, tiene que repartir, porque de hecho AstraZeneca se está repartiendo por todo el mundo, pero deciden ellos el reparto, y por tanto han tenido mayor peso y por tanto han repartido primero. Quiero decir, desde una radio española, lo que estás diciendo es que si hubiéramos estado solos, evidentemente nos habría ido muchísimo peor. Es de sentido común. Otra cosa es el acuerdo bilateral con los rusos, que es más complejo. Dependería de las relaciones internacionales que tuviésemos. No es esperable que un país como España tenga... Cristina Monge, por favor. Cristina Monge, por favor. Bueno, por ejemplo, tan apasionado. Juan Manuel, perdóname. Cristina Monge, por favor. Gracias, Aimar. Vamos a ver, aquí se están mezclando nuevamente dos cosas diferentes, que una es el desastre europeo en la adquisición, distribución y suministro de vacunas, y otra cosa es la capacidad de negociación que España hubiera tenido por sí sola si no hubiera estado en la Unión Europea para gestionar los contratos de adquisición de vacunas. Son cuestiones que no tienen nada que ver, Juan Manuel. Una cosa es que estemos criticando claro que no. Lo que podríamos tener unas condiciones muy malas o muy buenas. Una cosa es que estemos criticando la distribución que se está dando ahora, que efectivamente yo creo que todos lo hemos criticado, ha habido unanimidad, y otra cosa es que pensemos, si hubiéramos tenido que negociar esos contratos de adquisición de vacunas con todos sus condicionantes, con las diferentes empresas, ¿de verdad piensas que España por sí sola lo hubiera podido hacer mejor y hubiera tenido más fuerza negociadora que la Unión Europea en conjunto con los 27? No lo sé, pero eso es hacer política ficción, porque vosotros pero es lo que estás planteando. Vamos a dejar este debate, señores, no se me amotinen, vamos a dejar este debate, porque os quiero plantear otro distinto que tiene que ver con las vacunas y que también es profundamente interesante. Han llevado en Euskadi al hospital de Eibar a los 18 ancianos contagiados por COVID en una residencia de Segura, en Guipúzcoa, que se contagiaron a pesar de que habían sido vacunados. Están todos bien, están todos asintomáticos, pero los han llevado al hospital por precaución. Anoche ya analizamos en profundidad la posible explicación que puede tener ese brote, y también el de otra residencia en Asturias, que las vacunas evitan la infección o que evitan que la infección sea grave, pero que no está claro que eviten del todo que nos contagiemos, o no al 100%. Eso está por ver, pero bueno, según estamos viendo con estos casos, parece claro que existe la posibilidad de contagio aún estando vacunado. Pero lo llamativo de esta historia, y es lo que os quiero poner hoy sobre la mesa, es que según ha trascendido, el brote
de la residencia guipuzcoana viene de una trabajadora de una residencia de ancianos que se había negado a vacunarse. Lo cuenta el Diario Vasco. Obviamente, lo último que se puede hacer y lo último que vamos a hacer en esta mesa con un virus traicionero como este es andar estigmatizando a nadie o culpando a nadie de nada, pero esto abre el debate de hasta qué punto gente que trabaja permanentemente con los más vulnerables puede negarse a vacunarse. En Italia se han andado con menos reparos que aquí. El gobierno de Mario Draghi ha aprobado esta semana una ley que obliga a vacunarse a los sanitarios. Les obliga a vacunarse. Y no se andan con chiquitas con los que se niegan. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas noches. Buenas noches. La vacuna será obligatoria para todo el personal sanitario y farmacéutico asignado a la atención al público. Italia no puede tolerar la resistencia a vacunarse de algunos médicos, enfermeros, auxiliares y farmacéuticos, muy pocos por fortuna, después del dramático balance de más de 500 profesionales fallecidos con COVID desde el inicio de la pandemia. La Administración Sanitaria les concederá un plazo de 15 días. De no aceptar, deberán ser trasladados y si no fuera posible su reubicación, quedará suspendido temporalmente su contrato laboral hasta el 31 de diciembre próximo, según el decreto del gobierno italiano. El preámbulo del mismo indica que la vacunación constituye un requisito esencial en el ejercicio de la profesión y precisa que la normativa es de obligado cumplimiento en la red sanitaria pública y privada en toda Italia. ¿Cabe plantear algo así aquí en España? Bueno, no cabe desde el momento en que las autoridades lo han negado desde el primer momento, así que no es algo que esté realmente sobre la mesa. Pero el caso que hemos conocido hoy y otros que posiblemente vayamos conociendo en los próximos meses pueden llegar a plantear o poner sobre la mesa el debate de si las personas que están trabajando permanentemente con los más vulnerables tienen realmente derecho a elegir o no si se vacuna. A mí me parece un debate muy interesante y me parece que un Estado tiene perfectamente derecho a poner condiciones a sus trabajadores de cara al público, unas condiciones mínimas, poner otras condiciones infinitamente más complejas, y la condición de vacunarse me parece extremadamente razonable. Otra cosa es que hubo un debate en su momento sobre la obligatoriedad de vacunarse de un ciudadano normal que tiene contacto con su familia. Oiga, yo no me quiero vacunar. Nos parece un despropósito en general, pero es constitucionalmente es muy complicado y de hecho no lo ha hecho ningún país de la Unión Europea. Usted está obligado a vacunarse, eso es más complicado. Pero una persona que tiene atención al público y por tanto puede contagiar, en este caso una residencia entera, y que puede contagiar a toda la gente a la que atiende, pues el planteamiento italiano me parece muy razonable. Si usted no quiere, le suspendemos el contrato hasta que se acabe la pandemia. Usted no puede seguir trabajando públicamente. En España, cuando escuchamos casos del extranjero, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que aquí damos por hechas que en el extranjero que en otros países están perfectamente avanzadas y se hacen de forma radical y no pasa nada, y a nadie le dicen que atenta contra la libertad. Son empleados públicos y a los empleados públicos se les ponen muchísimas condiciones. La de vacunar me parece de las más sensatas, ¿no? Monje. Totalmente. Yo creo que se cerró un poco de forma precipitada ese debate en España, porque países como Australia desde luego lo plantearon, el de la vacunación obligatoria general me refiero, con diferentes medidas. Una cosa es que te obligan a ponerte la vacuna y otra cosa es que te pidan un certificado de la vacuna para hacer determinadas actividades. Una de ellas sería esta que estamos hablando. Pero merece la pena, yo creo, que abordar el debate de hasta dónde se puede extender esto. En personal sanitario parece que es evidente, ¿no? Y en personal educativo, por ejemplo, es decir, gente que está en contacto con personas, algunas veces con niños muy pequeños, de infantil o de primaria, etcétera, y podríamos ir ahí extendiendo la lista hasta ver dónde llegábamos. Yo creo que eso es un debate que merece la pena darlo, porque frente a la libertad individual de cada uno de ponerse la vacuna o no, está también la responsabilidad colectiva y la responsabilidad social de ver que con esa decisión tú puedes contagiar a personas que tienes contacto con ella por cuestiones laborales o por cuestiones familiares o por muchas. Tengo la sensación, fijaros, de que este debate lo cerramos en falso, lo cerramos muy rápido, no entra dentro de los parámetros de alguna forma de carácter de una democracia liberal como puede ser la española, y entonces se cerró de forma inmediata. Pero quizás merecería la pena abrirlo con un poquito más de cuidado, de detalle, para no quedarnos solamente en el trazo grueso, ¿no? De decir, un Estado liberal no puede admitir la obligatoriedad de la vacuna. Bueno, vamos a ver, porque personal sanitario, personal educativo, personal que trabaja con público de riesgo en cualquiera de sus acepciones, ¿no? Yo creo que merecería la pena avanzar un poco por ahí. ¿De Prada? Es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, la ley de autonomía del paciente, la ley española,
establece que prima el principio de voluntariedad, ¿no? Es decir, que la vacunación como medida de salud pública es algo a lo que voluntariamente se presta quien lo desea, ¿no? De tal manera que cambiar esto es muy complejo, ¿no? Tendría que apelarse a circunstancias de extrema vulnerabilidad, de extremo peligro, pero en líneas generales creo que la norma general debe ser que no te pueden obligar, ¿no? Porque uno puede tomar decisiones respecto a su salud, es decir, del mismo modo que nadie nos puede obligar a medicarnos, nadie nos puede obligar a vacunarnos, y luego está la cuestión también de la integridad física. Mucho cuidado, porque estas vacunas no están suficientemente probadas. Estas vacunas no han tenido un proceso de experimentación como exigían hasta que surgió el coronavirus, todos los protocolos sanitarios, y ahí hay muchos flancos jurídicos descubiertos. A mí no me parece que... entiendo perfectamente las razones por las que en unas circunstancias como las presentes estas leyes o estos principios jurídicos podrían decaer, pero creo que es una cuestión muy delicada, que sobre todo creo que tendría en todo caso que atenerse a la casuística, ¿no? Y siempre dependiendo, repito, de circunstancias de especial vulnerabilidad, de circunstancias de especial peligrosidad, etcétera, pero como principio decir que el Estado puede imponer que una persona se vacune, esto me parece harto dudoso. Pero fíjate una cosa, Juan Manuel, perdona. Digo por ir también de alguna forma echando abajo mitos. En Francia hay 11 vacunas que son obligatorias para todos aquellos que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2018. Son vacunas que tienen que ver con la difteria, el tétano, la poliomielitis, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a empezar a tirar abajo mitos de hasta dónde llega esa libertad individual, porque efectivamente, con todo el cuidado del mundo, coincido ahí contigo, pero quizá tengamos que empezar a mirar un poco más allá. Si no nos parece bien poner la vacuna obligatoria, quizá tampoco podamos autorizar a que personas que no se hayan vacunado, habiendo podido hacerlo, obviamente, no puedan hacer determinadas actividades, que luego en la práctica, digamos que es muy parecido a ponerlo obligatorio. Jurídicamente es mucho más sencillo, te genera menos problemas, pero en la práctica viene a ser bastante similar. Entonces, no demos por hecho tanto el hecho de que hay cosas que son inviolables, Cristina, que fíjate Francia, en absoluto. un país Es una cuestión delicada, y yo creo que tendría que atender, repito, a la vulnerabilidad y a la peligrosidad. Es decir, a nosotros no nos pueden obligar a tomar un medicamento para curarnos una enfermedad, ¿no? A priori, pero a lo mejor, por ejemplo, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo indica específicamente, creo que fue un preso del Grapo o de ETA que se declaró en huelga de hambre y finalmente se le obligó a recibir alimentación. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en peligro su vida de forma muy grave y cierta, ¿no? En este caso también se podría analizar hasta qué punto una persona que no se vacuna pone en peligro su vida o pone en peligro la vida de otros. No, naturalmente que se tienen que analizar elementos, pero quiero decir así como norma general, decir la vacuna tiene que ser obligatoria, no, yo creo que no. Puede haber, repito, casos excepcionales en que sí, pero precisamente la confusión que existe en torno a la enfermedad, cuya etiología realmente se desconoce, cuyas formas de contagio tampoco se conocen de forma precisa, cuyos efectos son muy diversos y muy variados y van desde la nada hasta la muerte, ¿no? Bueno, todo esto creo que lo complicaría jurídicamente bastante. Yo creo que la solución... Pero en absoluto yo me erijo aquí en un defensor de la libertad individual que me parece que puede llegar a ser perniciosa porque los seres humanos somos animales políticos, como decía Aristóteles, y por lo tanto tenemos que preservar no solamente nuestro bien propio y nuestra vida, sino el bien común. Por cierto, sobre el mecanismo del que nos hemos dotado para limitar las libertades individuales durante esta pandemia, sobre el estado de alarma, hemos escuchado antes a Chivo Mapuche esta mañana en Hoy por Hoy, le ha preguntado Pedro sobre uno de los que va a ser los grandes debates de las próximas semanas, es si hay que prorrogar o no el estado de alarma, porque el actual estado de alarma, que es el que permite mantener el toque de queda o los cierres perimetrales, por ejemplo, esto termina el 9 de mayo y se acabó, y a partir de ahí ya ninguna de estas medidas se podría aplicar, y ahí el gobierno va a tener que decir si lo amplía, si decide asumir el coste político que le puede suponer ampliarlo, o qué hace. Pues que depende de lo que pase el mes de abril. El mes de abril es clave para la toma de decisiones a partir del 9 de mayo. No se puede aventurar lo que va a pasar.
si desde luego la vía de salida es la que se está produciendo en estos momentos en Europa, pues tendremos el 9 de mayo que ser muy prudentes respecto a la desescalada. Esto nos ha dicho Chimo Puig. En caso de que el gobierno quisiera prorrogar el estado de alarma, el presidente tendría que volver al Congreso, el gobierno de coalición tendría que volver a vérselas y deseárselas negociando una mayoría viable que vote a favor de ese estado de alarma. Y la situación no es la misma que la última vez, porque la última vez ese estado de alarma se sacó gracias a los votos de Esquerra y Ciudadanos, y esta vez ni Esquerra está como estaba hace 6 meses, ni Ciudadanos está como estaba hace 6 meses. Así que el gobierno va a tener una negociación complicada por delante en caso de que quiera mantener el estado de alarma. Carlos. Sí, lo que pasa es que no nos olvidemos que el PP se abstuvo en la última votación, y yo creo que en esta situación también se abstendría o incluso podría votar a favor, porque no hay una oposición como ya. Entonces, es verdad que también sin estado de alarma hay muchas medidas que se pueden tomar, no el toque de queda. El toque de queda sería la única, que es la fundamental por la que se ha hecho el estado de alarma, pero los bares se pueden cerrar a la hora que uno, en fin, a horas razonables, se pueden cerrar incluso a las 6 de la tarde, como se ha cerrado o cerrarlo por completo en Cataluña sin estado de alarma. Se pueden cerrar los centros comerciales, se pueden hacer un montón de cosas. El tema es el toque de queda, que es no permitirte pasear por la calle, que es un derecho, evidentemente un derecho fundamental. Pasear simplemente ahora aquí, salir en la Gran Vía a las 12 de la noche, pues eso es un derecho fundamental que se tiene que parar con el estado de alarma. Yo creo que tal y como están las cosas es bastante probable que se prorrogue, porque por la situación europea y por cómo es verdad que los datos españoles no son tan malos como otros países europeos, pero estamos empeorando y es muy probable que se tenga que prorrogar. No me imagino que el gobierno vaya a tener una situación, bueno, las elecciones en Madrid terminarían unos días antes, ¿no? Claro, justo, claro. Pero no creo que sería un debate que se solaparía, porque no lo puedes dejar seguro. para el último día. Esto termina, decae el estado de alarma actual el 9. El 9, tendrías que votarlo el 3 o por ahí. Es una cosa complicada, pero insisto que yo creo que el PP, de hecho yo creo que el PP está arrepentido, diga lo que diga, de su voto negativo al estado de alarma en plena pandemia. Creo que fue un error estratégico brutal de Casado, muy evidente, que lo reconocen incluso internamente. Yo no creo que el PP se pueda permitir tumbar una votación de prórroga de estado de alarma si realmente se ve que es necesaria. Brevísimamente, Cristina y Juan Manuel. Sí, muy breve. Yo me imagino, yo creo que es más fácil que el PP pueda no dificultar el estado de alarma de manera que sea el 5 de mayo que el 2 de mayo. Bueno, el 2 no, el 30 o el 1, cuando sea, ¿no? El 30 de abril. Creo que ahí efectivamente el marco electoral madrileño no ayuda, sino que dificulta. Y luego creo que deberíamos abrir una reflexión acerca de cómo articular con la solvencia y con la seguridad jurídica necesaria todas las medidas que hagan falta para gestionar la pandemia. Estaba acordándome ahora del caso de Bélgica, ¿no? En el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas el otro día condenaba al Estado belga a una multa de 5.000 euros por día de retraso en levantar las medidas excepcionales que se han tomado para controlar la pandemia, por no tener una base legal suficiente a juicio de este tribunal. Entonces vamos a ver cómo en Europa en estos momentos se está poniendo en entredicho muchas de esas medidas que a todas luces parecen necesarias para controlar la pandemia, por no acabar de darle el sustento legal suficiente. Esperemos que en España no nos vuelva a pasar, que ya hemos tenido algún aviso en ese sentido, pero allí el estado de alarma sería importante mantenerlo. Fíjate, Mario, cuando presentabas el tema decías que si el gobierno estaría dispuesto a asumir el coste político. El mero hecho de que nos preguntemos esto, en el fondo, nos hace decir que entran en liza el bien de los españoles, y sobre todo, además, en uno de los aspectos más preciados, que es la salud, con las combinaciones políticas, ¿no? Y esto en sí mismo, pues es penoso, ¿no? Es penoso porque, bueno, aparte que me da a mí la razón en lo de la Unión Europea con Rusia, pero ciertamente, pues bueno, vivimos en un mundo en donde los costes políticos, pues entran en la ecuación de cuando median decisiones que claro creo que entran, y sería ingenuo pensar lo contrario. Sería ingenuo pensar que, por ejemplo, el gobierno no se sometió a una moción de censura cada 2 semanas durante todo el primer estado de alarma, que después intentó cambiarlo a un estado de alarma de una duración de un mes en junio para evitar precisamente esto. Claro, sí, pero es que esto es una trapacería, porque efectivamente yo pienso que el estado de alarma que se decretó en España y que todavía bajo el cual estamos es un estado de alarma, yo te diría,
no sé si utilizar la palabra ilegal, pero sí desde luego en franca disonancia con el espíritu de la norma, que exige que el estado de alarma tiene que ser renovado periódicamente en plazos de 15 días, precisamente porque son limitaciones de derechos muy importantes, como es el derecho, como ha dicho antes Carlos, lo que dice la norma de Prada es que el presidente tiene que acudir a los 15 días al Congreso para pedir la primera prórroga, y a partir de ahí la sé perfectamente lo que dice, pero el espíritu de la ley lo que indica es que cada vez que se pida la prórroga se debe hacer, pero repito, lo que pasa es que era una ley, Juan Manuel, era una ley pensada para una situación... Sí, para otras circunstancias. Termino. Para una situación política normal, en la que, como ha pasado en el resto de países europeos, donde, por cierto, los estados de alarma se han prorrogado por 6 meses sin mayor problema, en Italia, en Francia, en todos los países, incluso por 1 año, sin mayor problema, se ha hecho automáticamente, y ningún gobierno europeo ha sufrido lo que sufrió el gobierno español para aprobar una cosa tan básica como que cuando te viene una pandemia como esta hay que encerrar a los ciudadanos en sus casas. Sin embargo, esto Carlos, es muy básico. Esas prórrogas alargadas en el tiempo, casi sine die, no dejan de ser tics autoritarios o de autoritarismo. En el fondo lo son. Aquí lo triste si se beneficiaran de ello algunos gobiernos, sí, pero básicamente lo que son es una demostración de los gobiernos del agobio en el que estaban todos intentar tomar medidas inéditas. Ahí es donde quería llegar. Yo creo que la disensión política y la oposición política y el mantener numantinamente las posiciones en determinadas cuestiones políticas es la razón de ser de nuestro orden político, ¿no? Pero pienso que por lo que habría que empezar es porque efectivamente los partidos políticos, naturalmente atendiendo al bien común, que con esto no digo que el estado de alarma sea bueno para el bien común, entre otras razones porque el estado de alarma se ha probado bastante ineficaz, y como muy bien decía Carlos, muchas de las medidas que se han adoptado ni siquiera lo requerirían. Pero pienso que es un poco mezquino. Pero no el toque de queda, Juan Manuel, no el toque de queda, que es justo en la medida que todo el mundo reconoce, que todos los gobiernos autonómicos, incluido el de Madrid, la libertad de movimientos, que reconoce como el más eficaz de todos. O sea, tampoco nos engañemos. Incluido el de Madrid, que es el que más responde contra la opresión del Estado, del gobierno español, admite que el toque de queda ha sido extremadamente razonable. Tanto es así que lo limita incluso más de lo que le permitiría la ley. De Prada, remata de Prada en 20 segundos. Remata de Prada en 20 segundos. Todos los partidos que tuvieran una reunión con expertos en el tema, que escucharan sus razones y luego que se tomen decisiones políticas a ser posible en donde las diferencias ideológicas se aparquen, porque en el combate contra una plaga, pues la verdad es que las diferencias ideológicas no pintan nada. Hora 25. Aimar Bretos. Sigue sin haber a esta hora detenciones por el ataque con un cóctel molotov contra la sede de Podemos en Cartagena, en la región de Murcia, una sede que ya había sido atacada en los últimos meses, a pedradas contra los cristales, con pintadas neonazis, pero hoy el ataque ha sido de mayor gravedad con un artefacto incendiario, un cóctel molotov. Radio Murcia de la cadena SER se ha hecho con el atestado policial. ¿Qué dice exactamente Paqui Pérez? A las 7:30 de la mañana, según el atestado de la Policía Nacional al que ha tenido acceso la cadena SER, se ha producido ese ataque a la sede de Podemos en Cartagena con artefactos incendiarios. Además, el atacante o atacantes, que aún no han sido identificados, han realizado pintadas en las que se podía leer escoria corrupta o terrorismo de Estado. Ha sido el propio Pablo Iglesias el que a través de su cuenta en Twitter ha publicado el vídeo del ataque registrado por las cámaras de seguridad. En un comunicado, la formación morada habla de los cachorros de Vox, y esto es lo que ha dicho Javier Sánchez Serna, el responsable de Podemos en la región de Murcia, a la SER. Creemos que es un paso más allá en ese terrorismo de extrema derecha que este país, pero esta región también está padeciendo desde hace años. Los diputados expulsados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia se han pronunciado así. Juan José Liarte. Que en tanto no conozcamos quién ha sido el autor, lo mínimo que cabe esperar de cualquier representante público es al menos guardar la compostura. Y mientras, el presidente de Vox en la región, José Ángel Antelo, ha condenado todo acto violento, venga de donde venga, pero también ha dicho que solo hay un partido que alienta los disturbios. En referencia a Podemos, lo ha dicho. El PP lo ha condenado con más rotundidad, bastante más que Vox, pero también con matiz. Nosotros no somos sospechosos. Nosotros condenamos todos los ataques, vengan de donde vengan. Pero, sin embargo, ha habido ataques a sedes del Partido Popular que Podemos no ha condenado.
que no solo no ha condenado, sino que incluso en ocasiones ha justificado esa violencia. Por tanto, a diferencia de Podemos, nosotros no tenemos ningún problema en condenar la violencia, venga de donde venga. Escuchábamos al coordinador de Podemos en Murcia hablar de terrorismo. La propia Yone Belarra, ministra del Gobierno de España, ha hablado hoy de atentado terrorista. El resto de partidos no ha ido tan allá, ni de lejos no lo han definido como atentado terrorista. El PSOE ha condenado lo que entienden es un ataque. Ha planteado que las instituciones regionales no pueden seguir blanqueando los discursos de odio de la ultraderecha y dice el líder socialista en Murcia, hay que poner fin a esta escalada. Monge, tu análisis. Bueno, claro que es un ataque, pero es que además es el tercero en menos de un año, concretamente a esa sede de Podemos en Cartagena. Yo no sé exactamente qué quiere decir ese representante, el ex de Vox, ¿no?, cuando habla de guardar la compostura. No sé exactamente qué supone, porque en un país democrático yo creo que cualquier ataque de esas características debe de ser condenado, venga de donde venga. Y luego ya entiendo que habrá las investigaciones oportunas y habrá que hacer las valoraciones que sean. Eso desde el punto de vista formal. Desde un punto de vista de un análisis más en profundidad, vamos a ver hasta dónde nos llega este discurso del odio que se está fomentando, esta agresividad y esta violencia verbal y violencia en el discurso que se está poniendo encima de la mesa por parte fundamentalmente de la ultraderecha. Vamos a ver hasta dónde nos llega todo esto, porque no es ajeno, o sea, y no quiero decir que haya una relación directa entre una declaración de un representante público y ese ataque, ni mucho menos, pero sí que vamos generando una violencia simbólica y verbal que envenena muchísimo el espacio público y que en ese magma es donde después ocurren cosas como esta. Por lo tanto, no es ajeno, ni muchísimo menos, a esa violencia. Carlos. Es evidente que la ultraderecha en España está crecida. Es una cosa muy, muy evidente que somos uno de los pocos países del mundo, desde luego de Europa, que tenía la ultraderecha fuera de juego totalmente, que no tenía representación parlamentaria, que no tenía vehículos, que tenía una posición en la sociedad absolutamente marginal y minoritaria, y la ultraderecha en España está crecida. No sé, todos vivimos en sociedad, todos sabemos lo que está pasando, todos vivimos situaciones y se ven, y evidentemente no conozco el caso murciano en profundidad, pero por los datos, y efectivamente contaba lo del tercer ataque, pues en Murcia en particular hay claramente una ultraderecha especialmente crecida. Esto la única manera de pararlo, como se ha parado en todos los países de Europa, donde se ha parado, que hay algunos donde no se ha conseguido, pero donde se ha conseguido parar, es con una condena absolutamente radical y con una unidad clarísima entre todos los partidos para frenar una barbaridad como esta. Todos los peros siempre sobraban en todos los atentados que hemos vivido, y sobran cuando hay un atentado violentísimo como este contra una sede de un partido político. Sobran todos los peros, es fascismo puro y duro. De Prada. Me ha llamado la atención que los atacantes hayan utilizado el término terrorismo, al igual que los atacados, cosa que como mínimo demuestra una cierta conexión intelectual, ¿no? Porque designar a un acto vandálico terrorismo no deja de ser una hipérbole, ¿no? ¿A qué atacantes te refieres, De Prada? Si no están identificados. ¿A qué atacantes te refieres? No. A las pintadas que aparecieron en el local. Que una de ellas ponía terrorismo de Estado, vale. Que es una expresión que sinceramente un facha no diría. Un facha a los de Podemos los llamaría bolivarianos, los llamaría stalinistas, pero eso de terrorismo de Estado no me suena una expresión muy propia del mundo facha, la verdad. Tampoco me consta que ningún líder de Vox haya hecho ningún llamamiento a la violencia. No me consta que lo haya hecho. Antes nos pedías al principio del programa que no especulásemos, que no tenía sentido especular con el atentado que acaba de haber en el Capitolio, ¿no? Yo creo que también aquí estamos especulando, porque realmente es que no sabemos ni quién ha perpetrado este ataque vandálico. Ni desde luego se puede mostrar ninguna conexión entre declaraciones que haya hecho ningún líder de Vox o de cualquier otro partido. No estamos especulando con nada. No estamos especulando con nada. Sobre la violencia. En la sociedad española hay violencia. ¿Y por qué hay violencia? La violencia se rechaza y se condena directamente, y es lo que estamos haciendo aquí. Claro. No tiene más. Claro. Independientemente de quién haya sido. Que digo que la violencia se rechaza y se condena. Y es lo que estamos haciendo aquí. No estamos especulando tampoco más allá. Nadie ha empezado a decir. No, hombre, sí, pero bueno, vamos a ver. Por supuesto que hay que rechazarla, naturalmente que sí.
Es verdad que ha habido miembros destacados de Podemos que a los actos vandálicos que se produjeron tras la entrada en prisión del rapero Hasél, pues dijeron que se estaba pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, después de que ya se hubieran perpetrado actos vandálicos. Quiero decir que, bueno, vamos a ver, cuidado, porque es que aquí parece que determinadas expresiones, según quien las pronuncie, pues bueno, se contemplan beatíficamente. Y en otros casos, cuando no ha habido expresiones parejas, se trata de vincular un acto que, bueno, que yo recuerdo que ha habido actos que también se le han atribuido a Vox o al entorno de Vox, como aquello que ocurrió en un centro de Menas, ¿no? Que también arrojaron un explosivo, no sé qué, que luego eso jamás se ha aprobado. Y a mí esto me parece grave, que en la sociedad española hay grupos violentos, esto es indudable. Que esa violencia contenida y que a veces estalla tiene mucho que ver con una situación social depauperada por los problemas que estamos atravesando también. Pero yo creo que esa retórica antifascista, de inmediatamente querer atribuir un acto vandálico a una determinada formación política, creo que lo que busca es alimentar los antagonismos, que es la estrategia, que en esto sí que es verdad que la empezó utilizando Podemos, pero que también la utiliza Vox, que es la estrategia que establece la CLAU, ¿no? Como mecanismo de recuperar la centralidad del tablero político. Y yo creo que en estos momentos, bueno, pues vamos a ver, sí, probablemente haya formaciones políticas a las que les interese atribuir a otras formaciones políticas un ataque que lo más probable es que lo hayan hecho personas que no tienen ninguna vinculación con nadie, entre otras razones porque generalmente esas personas son personas que en parte están desesperadas, en parte están rabiosas y no saben por qué, y en parte son producto, bueno, de una situación. Pero Juan Manuel, independientemente de que no sepamos todavía quién ha sido, y efectivamente yo creo que aquí nadie está prejuzgando eso, ¿tú crees que se puede negar a día de hoy que la ultraderecha está polarizando y envenenando el debate público con el discurso del odio, de tal forma que está generando un caldo de cultivo en el que después se insertan este tipo de acciones? Y además, insisto, creo que en España se está utilizando una retórica. Creo que en España se está utilizando una retórica agresiva en la cual participa cierta derecha, pero hombre, participa también cierta izquierda. Vamos a ver, hemos escuchado a Pablo Iglesias desde su despacho todavía ministerial hablar de la derecha criminal. Lo hemos escuchado decir que la señora Ayuso va a terminar en la cárcel. Hombre, yo creo que esa es una retórica que incita claramente por hipertrofia de la realidad y por esperpentización de la realidad, incita, claro que sí, a la violencia. Pero mira, no creo que esa incitación sea unidireccional, sino que creo que es producto de una retórica guerra civilista que se está asumiendo como normal en la política española. Venga, brevísimamente, monje Carlos. Rocío Monasterio de hace 8 horas. Vox censura que los vecinos de Madrid vuelvan a ser víctimas de bandas de extranjeros que campan a sus anchas. Víctimas de bandas de extranjeros que campan a sus anchas. ¿De verdad esto no es discurso del odio? ¿Y de verdad esto no es a alentar la violencia en una sociedad como esta? Por no hablar de las continuas alusiones a los Menas, que no quiero ni repetir. Carlos, a eso voy, Juan Manuel, es que tú has hablado del caso de los Menas. Claro que no se probó, claro que no se supo exactamente quién había sido, pero si tú te tiras 6 meses hablando de que el gran problema de la sociedad son los Menas y luego alguien tira algo en un centro de Menas, hombre, alguna responsabilidad tendrás por lo menos en tus palabras, porque la política no es neutra. Si tú te tiras unos cuantos meses hablando de Podemos y después de 7 años que no había ataques a las sedes de Podemos, que hace 7 años que existe Podemos, están empezando los ataques a las sedes de Podemos, alguna responsabilidad tendrás. Por cierto, responsabilidad mañana, y alguna capacidad de frenar el ambiente tendrás. Se va a producir el cambio en el gobierno de Murcia, en el que por primera vez el PP va a incorporar a la extrema derecha un gobierno autonómico. Allí en Murcia empezó, a raíz de aquella moción de censura fallida, allí empezó la sangría de Ciudadanos. Hola, buenos días. Y desde hoy por la tarde los 3 diputados rebeldes dejarán de ser oficialmente de Ciudadanos tras pasar... Esperamos que nuestro partido tome decisiones, aquellas que hagan que este partido deje de perder militantes. Hervías anuncia en El Mundo que ha fichado por el PP concretamente para incorporarse al equipo de Teodoro García Egea. El Partido Popular tiene en marcha una operación. Quiere comprar voluntades, quiere comprar personas. Personas del PP están enviando por WhatsApp a cargos y militantes naranjas de forma muy intensa. En los próximos días, igual que en los últimos días, hemos visto y veremos
a personas que estaban y están en Ciudadanos, pero que a los pocos días, semanas, meses o incluso horas, en algunos casos, se ponen al servicio de otro partido. Y de pronto sale Toni Cantó. Yo quiero acabar diciendo que obviamente dimito. Hola, buenas tardes, Aimar. Sí, porque haciendo un recuento desde la semana pasada, 9 diputados nacionales o autonómicos y 3 senadores, en total 12 cargos institucionales de Ciudadanos. Mundo Val lo tiene claro y el que no lo tenga... Que se vaya, y que se vaya cuanto antes. Buenos días, el goteo sí no cesa y ya van 13 los cargos institucionales de Ciudadanos que ya no son de Ciudadanos. Nos quisieran hacer firmar un documento sin ni siquiera saber lo que estábamos firmando. La verdad que es un día bastante triste, me siento apenado porque ha sido el partido en el que he militado muchos años. Sí, las 2 nuevas bajas son las de la diputada madrileña Elena Brasero, que Alejandro Ruiz, que también se va. Está gobernado por personas incompetentes. Yo creo que muchos han ido a por Ciudadanos porque Ciudadanos es un partido incómodo, pero aviso a navegantes, que se vayan preparando porque vamos a recuperarnos. Han ido escuchando en la voz del periodista de la cadena SER, Óscar García, que es quien cubre habitualmente la información de Ciudadanos y que es quien ha ido narrando en estas últimas semanas la auténtica inmolación que está viviendo el partido, si no Harakiri. El ver cómo va falleciendo progresivamente un partido, o por lo menos cómo se está quedando tiritando, esto hay alguien que ya lo vivió en su día. Precisamente en el partido del que después muchos se fueron a Ciudadanos, que fue UPyD. Andrés Herzog, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esto es esto que está pasando en Ciudadanos y el hecho de que el PP esté metiendo toda la mano que pueda, que esté intentando llevarse de ahí a todo el que pueda. ¿A usted esto le suena? Bueno, sí, la verdad es que todo me resulta ligeramente o más bien tremendamente familiar, ¿no? Porque tengo la sensación de haberlo vivido paso por paso, aunque en ese caso obviamente era Ciudadanos, el partido que fomentaba este tipo de prácticas, y yo pide la víctima, ¿no? Y ahora de alguna manera se han invertido las tornas, está el PP haciendo esa misma labor sobre el mismo Ciudadanos que en su día más creció pues haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se ve desde dentro de un partido la experiencia de, no quiero decir la muerte porque vete tú a saber dónde está Ciudadanos dentro de un año, igual está perfecto, ¿no? Pero ¿cómo se vive este momento de destrucción paulatina de un partido desde dentro? Pues es muy duro cuando estás dentro, ¿no? Este es un poco lo que yo viví con otra gente en UPyD, que es un poco el ABC de la destrucción de partidos, ¿no? Que es una misma secuencia que yo estoy viendo, que empieza, digamos, con una presión muy fuerte sobre el líder del partido, en este caso Rivera, lo que unido a malos resultados provocan la división del líder. A continuación llega un nuevo líder, una nueva cara visible, que lejos de aliviar esa presión, enseguida ve cómo continúa o incluso se incrementa esa presión, ¿no? Y todo esto combinado pues con la presión interna, podemos llamar. O sea, de alguna manera hay una presión externa de los medios de comunicación, social, y luego está la presión interna pues de los críticos, ¿no? O sea, el goteo de desertores, podemos llamarlo, ¿no? En el cual pues poco a poco se van comunicando, que curiosamente además nunca es de golpe, nunca es de aluvión, ¿no? Sino que estos desertores, digamos que se van yendo poco a poco, y esto lo vamos a ir viendo en Ciudadanos muy claramente cuando cada semana o cada día se vayan de aquí y de allá, y todo esto los medios lo amplifican con la intención de dar una sensación de derrumbe, ¿no? Y esta sensación de derrumbe... Lo de hacerlo poco a poco es muy llamativo, porque bueno, todos sabíamos que Teodoro García Egea le había puesto un despacho en la sede de Génova a Fran Hervías, el exsecretario de Organización de Ciudadanos, un despacho con un teléfono, para que empezara a llamar a todo el mundo que se quisiera incorporar de Ciudadanos al PP, pero es que hoy contaba el país que hay una estrategia explícita de que no sean todos de golpe, de ir como una gota malaya, cada semana. Efectivamente, esto es exactamente lo mismo, totalmente orquestado, y que además es tremendo, ¿no? Porque traslada la sensación esta de derrumbe total, de decrecimiento, que luego eso entronca mucho con el voto útil, ¿no? Que es al principio, que es lo que te acaba de matar, ¿no? Porque al final el voto útil es muy importante en nuestro sistema electoral y en la mentalidad de los votantes, y frente a un partido que se desmorona, aunque sea a cámara lenta, pues obviamente al final el ciudadano pues tiende a depositar su voto en algo que cree que puede servir para algo más, ¿no? Por lo tanto, esa es la combinación, la tormenta perfecta que hace que realmente lo tengan muy, muy difícil. Y esto lo digo sin la más mínima acritud,
porque yo lo viví y de alguna manera lo vuelves a experimentar, ¿no? Aunque sea obviamente en otras circunstancias muy distintas. Andrés Herzog, le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25. Muy buenas noches. Nada, encantado. Y antes de irnos, vamos a volver a marcharnos a Washington. Marta Del Vado, corresponsal de la SER, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Porque tenemos novedades. La policía ha identificado ya a los 2 agentes fallecidos. En un primer momento se había evitado dar sus identidades porque incluso cuando ya aquí teníamos la noticia de que habían asesinado a los agentes, allí la familia no lo conocía todavía y se sabe el nombre, la identidad, pero muy poco más del atacante. Sí, ha trascendido que el agresor, que ha fallecido tras los disparos de los agentes, tenía 25 años y era natural de Indiana, aunque los investigadores no saben todavía la motivación del ataque. Hay ya un comunicado del presidente Joe Biden que dice estar desconsolado al conocer esta noticia del ataque en uno de los puestos de seguridad del Capitolio, que ha matado al policía William Evans y ha dejado a otro agente herido grave. Biden, que antes... No, mea culpa, es un policía muerto. Es un agente y el agresor, efectivamente. Biden, que antes de la agresión salió de Washington hacia Camp David, está recibiendo continuamente los informes de su asesor de seguridad nacional y dice que seguirá la investigación a medida que avance para esclarecer cuál ha sido la motivación de este chico de Indiana. Del que todavía no se sabe nada, por lo que me dices, 25 años de Indiana y ya está, nada más. Y nada más. Pero insiste la policía en que ha sido un ataque intencionado. Sí, ha sido un ataque intencionado. Después de empotrar su coche contra una de las barreras del Capitolio, ha salido con un cuchillo en la mano e iba con la intención de increpar a los agentes, que ha sido cuando estos le han disparado. La investigación continúa. La policía de momento cree que no hay ningún tipo de complot o que no forma parte de un ataque terrorista, pero como digo, Aymar, la investigación sigue en marcha. Juan Manuel de Prada, Cristina Monge, Carlos Cue y Marta Del Vado también. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Cuidaos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.